Hola, buenas noches. Roberto Varela Fariña es el nombre del embajador de España. Con él vamos a conversar en instantes aquí en Entre Líneas, porque hasta ahora no sabemos a ciencia cierta si Iberia se va o no se va. Deja de volar a hacer la ruta Montevideo-Madrid a partir del próximo 1 de abril del 2013. ¿Qué sabe la embajada española? ¿Qué negociaciones se están haciendo con la empresa? ¿Qué posibilidades de revertir esa determinación que aparentemente es bastante firme? Lo vamos a conversar con el señor embajador en instantes nada más. Una semana que está terminando con muchísima información vinculado a lo laboral. De hecho, hoy mismo se termina rubricando el acuerdo, por ejemplo, a nivel de la bebida. Un acuerdo que generó mucho dolor de cabeza al gobierno, a los trabajadores y al PIT-CNT. ¿Qué evaluación hace? ¿Qué valoración hace el PIT-CNT? ¿Cómo se encara a partir de ahora las futuras negociaciones de los consejos de salarios? Vamos a conversarlo con uno de los coordinadores que tiene nuestra central sindical, con Marcelo Abdala. Además, y si ustedes repasan, ha sido una semana que ha tenido como tema central también la discusión entre el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia a propósito de las famosas pulseras electrónicas que se colocarán a los acusados de violaciones a las personas que están denunciadas por violencia doméstica. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se comienza a instrumentar? ¿Cómo va a ser la justicia para efectivamente instrumentarlas? Bueno, vamos a conversarlo también aquí esta noche en nuestro programa con uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con el doctor Jorge Chediak. Y a eso le sumamos el aporte que, como siempre, hacen nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorena Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, si el proyecto del Poder Ejecutivo sobre el Estatuto del Funcionario Público se aprueba sin modificaciones, va a haber una confrontación con COFE. Sí, da toda la sensación que el próximo año va a ser un año complicado en materia de negociación entre el Poder Ejecutivo y el sector público. Nicolás Núñez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Dragado y a su vez también mejorar la comunicación, que no se formen esas colas en el ingreso al Uruguay, en el egreso durante la temporada estival, es parte de los asuntos que acaban de acordar hace un ratito nada más las delegaciones de Uruguay y Argentina en el Comité de la Hidrovía. Vamos a ver de qué se trata eso. Mire que hemos escuchado de conectividad. Hace ya varias semanas que venimos hablando de conectividad, y cuando el gobierno está intentando solucionar la situación generada después del cierre de Pluna, novedades vinculadas a la única comunicación transatlántica que teníamos con el viejo continente en forma directa, la línea Montevideo-Madrid a cargo de Iberia, que aparentemente deja de prestarse a partir del año que viene. Vamos a ver qué negociación está llevando adelante, si es que las hay, la embajada española aquí en nuestro país. Vamos a recibir, como les decía, con mucho gusto al señor embajador español en nuestro territorio, aquí en Montevideo, Roberto Varela Fariña. Embajador, bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿entiende usted que se puede revertir esta determinación de Iberia? Una determinación que, dicho sea paso, a ver, oficialmente nadie ha dicho que efectivamente se retira. Bueno, eso me gustaría insistirlo, porque efectivamente, oficialmente todavía no ha ocurrido nada. Es cierto que Iberia está inmersa en un proceso muy riguroso de ajuste, como corresponde a una empresa privada que tiene pérdidas anuales que este año pueden llegar a 300 millones de euros, y por lo tanto es posible que fruto de ese ajuste se cierren algunas de las líneas más deficitarias que existen en este momento. Por lo tanto, existe efectivamente esa posibilidad, aunque no está todavía confirmada por la aerolínea. El hecho de que justamente no haya habido una notificación oficial, embajador, ¿puede significar una esperanza o una señal de que tal vez en definitiva siga volando como hasta ahora? Yo no puedo hablar en nombre de la aerolínea, puesto que es como repito, es una compañía privada. Por supuesto está en el interés de la embajada que eso no ocurra, ¿no? Porque pienso que mantener esa conectividad, recordemos que Iberia es, como usted ha bien dicho, la única compañía aérea que une en estos momentos Montevideo con Europa. Habría que esperar. Yo, por supuesto, estoy informando a Madrid de cómo ha caído aquí en este país la noticia, o la supuesta noticia de la supuesta cancelación de los vuelos de Iberia, para que también se haga un esfuerzo especial por parte del Gobierno y del Estado español en convencer a la aerolínea de que es importante continuar esta conectividad. Pero responde a un criterio privado, es decir, corresponde a un criterio de empresa que va a enfrentarse a un ajuste muy importante, laboral, de salarios, de estructuras, etcétera. Incluso se habla de la pérdida de 4.500 puestos de trabajo, o sea que estamos hablando de un ajuste muy grave, y fruto del cual puede ser, pues, por supuesto, la cancelación de las líneas que son menos rentables.
Confío en que sea una medida de carácter temporal, en el sentido de que se puede convertir en una línea rentable, partiendo una vez realizado ese ajuste, y por lo tanto tengo la esperanza de que se pueda hacer, independientemente de otros mecanismos que pudieran existir para hacer la vía rentable. Una esperanza, discúlpeme, embajador, que de alguna manera está sustentada o basada en cierta receptividad que ha tenido este planteo suyo sobre cómo ha caído la noticia acá en Uruguay. Bueno, efectivamente, yo pienso que debemos pensar que en Uruguay las inversiones españolas son cada vez mayores, sigue habiendo una enorme población española en este país y, por supuestísimo, una población también uruguaya en Madrid y en España en general muy importante. Por lo tanto, sería nuestro deseo que de alguna manera se recuperara esta línea, que eventualmente se podría llegar a perder, pero que todavía existe, ¿no? Entonces, las negociaciones, todavía no hemos iniciado ningún tipo de negociación, porque todavía no está anunciada esa presunta cancelación, que, repito, todavía teóricamente en el papel no existe, aunque existen bastantes posibilidades de que pueda llegar a ocurrir, puesto que, según me informa la compañía Iberia, esta línea no es del todo rentable. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es convertir en rentable esta línea para que se pueda recuperar la conectividad con Europa y con España. En estas conversaciones que usted ha empezado a mantener, embajador, ¿de alguna manera estuvo sobre la mesa la alternativa de que si el gobierno toma algún tipo de medida general con las aerolíneas que utilizan nuestro suelo y concretamente el subsidio de los combustibles, podría eventualmente revertirse esa determinación? El tema del combustible, por supuesto, ha estado encima de la mesa. Yo he tenido reuniones con miembros del gobierno uruguayo. El tema del combustible está encima de la mesa, pero no es el único factor, es uno de los factores. Por supuesto está el tamaño de los aviones, está los temas relacionados con personal de vuelo, con pilotos, etcétera, etcétera. Es decir, que es lo que constituye todos los elementos que hacen que una línea sea o no sea rentable. Y por lo tanto, yo preferiría esperar a que la compañía se decante ya por una decisión para luego hacer una llamada al diálogo y a la negociación. Yo pienso que para mí lo importante es la parte política de este aspecto. Evidentemente yo no entro en el tema privado de empresa, de política empresarial y de política de rentabilidad de una empresa, sino que a mí lo que me interesa es la relación tan estrecha que tenemos entre España y Uruguay y mantener esa conectividad que yo sé que ha caído como un jarro de agua fría esta presunta noticia y desde luego nada me gustaría más que continuase esa conectividad. Natural. ¿No? ¿Manejan tiempos, embajador? ¿En cuánto tiempo eventualmente efectivamente va a bajar la confirmación y a partir de allí las negociaciones? Eso dependerá un poco del tiempo que lleve la realización de este ajuste, ¿no? A mí me gustaría que esta situación se resolucionara lo antes posible, pero, repito, a mí se me pone en una situación un poco compleja, puesto que se trata de una decisión de una empresa privada, como usted sabe, Iberia ya no es del Estado, como era anteriormente, pero desde luego yo tengo que defender el aspecto relaciones con el Uruguay, ¿no? Y entre Uruguay y España. Por lo tanto, mi papel es hablar con Iberia y decirles, mire ustedes, lo que se está rompiendo aquí es algo más que una mera conectividad, es una relación de muchísimos años en el que yo estoy seguro que los uruguayos se sienten muy cómodos volando en una compañía que habla su propio idioma. Y por lo tanto nos gustaría mantenerlo, pero desgraciadamente está fuera de mi alcance. ¿Cuánto pesa en esto, algo que usted mencionaba allí al pasar, el hecho de que haya inversiones españolas y varias en nuestro país y que de hecho están llegando? Le leía, por ejemplo, que hay un grupo ahora de Castilla y León, de España, justamente visualizando la alternativa de invertir acá en Uruguay. ¿Cuánto pesa eso para una determinación de que, bueno, en definitiva, la línea siga operativa? Yo, bueno, pienso que tiene que pesar mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hace una compañía rentable es la diferencia del coste entre los precios originales de coste y lo que genera a través de pasajeros, ¿no? Entonces, yo pienso que ese baremo tiene que darse en algún momento, esa ecuación, ¿no? De manera que sea rentable. Yo sé que la compañía Iberia me anuncia que este vuelo resulta deficitario, dentro de un panorama bastante negativo de la compañía, en la que, repito, está previsto que este año hayan perdido 300 millones de euros. Por lo tanto, se trata de recuperar aquellas líneas que se puedan llegar a perder, haciendo que los costes sean más asequibles. Por supuesto, el combustible es uno de ellos, no el único. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona. Repito, nadie ha comunicado todavía que se haya cancelado los vuelos. Exactamente. Intuyo que puede ocurrir en cualquier momento porque, como decimos en España, cuando el río suena, agua lleva. Está bien. Embajador, a propósito de empresas de navegación, me gustaría saber qué le dejó a usted, en lo personal, y a la embajada española acá en Uruguay, el episodio de la empresa Cosmo.
y la subasta de Pluna, esa frustrada subasta por los intereses del gobierno uruguayo? A nosotros nos dejó un sabor un poco extraño, porque nosotros cuando supimos de esa operación, nosotros nos desconocíamos la empresa Cosmo. Yo me limité a mirar en Google qué era eso y me encontré con una empresa bastante pequeña y me pareció que para una empresa tan pequeña me pareció una operación de altísimo riesgo, ¿no? La compra por valor de 137 millones de dólares creo que era. Sí. Por lo tanto, me lo tomé con cierta suspicacia, ¿no? De hecho, no me metí para nada, no hice ningún comentario al respecto y efectivamente luego resultó ser todo pues, un poco extraño, ¿no? Pero el sabor que ha dejado es un poco raro, ¿no? En el sentido de que no hemos sido informados de nada, la empresa no se puso en contacto con nosotros en ningún momento y por lo tanto nos mantuvimos al margen. Eso que fue lo mejor que pudimos haber hecho. ¿Cree que hubo mal ambiente, como en algún momento públicamente lo dijo la empresa, y que ese mal ambiente teóricamente fue determinante para que el negocio se cayera? Pues no lo sé, la verdad es que desconozco los detalles, conozco lo que ha salido en la prensa y evidentemente esos detalles difieren de unos medios a otros, pero en cualquier caso pienso que nosotros con buen criterio nos mantuvimos apartados de una operación que nos resultaba un poco extraña, ¿no? El volumen de la empresa y el volumen de la operación como que no encajaban. Ahí está. Evidentemente nosotros no interferimos en ese tipo de operación, no es nuestro trabajo, nosotros estamos para ayudar a las empresas españolas y las empresas españolas no se dirigen a nosotros, entiendo que no necesitan nuestra ayuda. ¿No hubo ningún tipo de pedido de asesoramiento por parte de Ninguno. Cosmo eventualmente para mandar al Estado? No, nunca, no, de hecho nunca se han dirigido a nosotros. Bien. De las últimas, embajador, ¿qué grado de afectación advierte la embajada española acá en Uruguay sobre la crisis, el impacto de la crisis en Europa y el grado de afectación en la llegada de inversiones a Uruguay? Bueno, existe una relación directa, ¿no? Es decir, nosotros notamos que el crecimiento, desde el año 93 hasta nuestros días, España ha invertido, las inversiones españolas aquí sobrepasan los 3.000 millones de dólares. Es evidente que la crisis hace que las empresas busquen nuevos mercados en el exterior y cuando aparece un mercado próximo, por la lengua, por la tradición, por la costumbre, como es el uruguayo, y además un mercado que ofrece una seguridad jurídica importante para nuestras empresas, no es de sorprender que el número de empresas que se acercan a este país sea cada vez mayor. Y ahí sí... Discúlpeme, ¿sigue generando seguridad jurídica el Uruguay? Para nosotros, para las empresas españolas, lo que ellas me dicen es que sí. Y yo estoy absolutamente seguro de que aquí no se repiten episodios como en otros países vecinos, ¿no? Lo dice, por ejemplo, por Repsol en Argentina. Obviamente. Sí, a propósito de ese caso, ¿han tenido noticias de que empresas españolas, después del episodio de Repsol, hayan querido torcer su inversión que originalmente venía destinada para Argentina, destinada para Uruguay? Sí, evidentemente la dimensión del Uruguay no es la misma que la de sus países vecinos, pero sí puede actuarse como un hub para la región, en el cual, repito, yo estoy firmemente convencido de que las condiciones que ofrece Uruguay son mejores que las que ofrecen muchos otros países en cuanto a seguridad jurídica. Y eso se ve. Las empresas se encuentran cómodas en este país porque se encuentran que existe una seguridad jurídica que permite trabajar con una cierta tranquilidad y con una cierta perspectiva de futuro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, confiamos que siga siendo así, pero por el momento es constatable el aumento de las inversiones y las inversiones son muy cuidadosas a la hora de buscar un país y desde luego se rigen por unas normas muy claras que tienen que tener seguridad y tranquilidad, ¿no? Y pienso que es una sardina que se muerde la cola, es decir, ellos vienen aquí porque existe esa tranquilidad y existe tranquilidad porque aumenta el número de inversiones. Embajador, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa. Tras la misma vamos a hablar sobre las relaciones laborales y lo que dejó, en particular para el PIT-CNT, esta semana de discusión a nivel de la bebida. Enseguida volvemos.